Di Mauro D'Abrie te da la bienvenida a Hablemos, un podcast de psicología para reflexionar y entender lo que a todos nos pasa, con la psicóloga Mercedes Sosa y el psicólogo Daniel D'Abrie. Bueno, bienvenidos al capítulo número 7 del podcast Hablemos. Bienvenida Mercedes. Hola Daniel. Hoy tenemos por delante el tema de salir de la zona de confort. Así es. Una expresión muy utilizada, la zona de confort. Creo que las personas que nos escuchan van a estar habituados o seguramente escucharon alguna vez de esta zona. Sí, como que está muy utilizado ahora. Exacto, y que tiene que ver con ese espacio de comodidad, pero que a la vez no nos permite tanto el crecimiento o el desarrollo personal. Por eso creo que es importante que le dediquemos un tiempo, porque por lo menos desde mi punto de vista, sí, estamos con la zona de confort o quizás también con la pereza, para mí frente a uno de los grandes enemigos silenciosos de la salud mental. Sí, un obstáculo en el proceso terapéutico. Un obstáculo en el proceso terapéutico y un obstáculo en el proceso de crecimiento personal. Porque básicamente lo que ocurre es que entonces cuando tenemos una situación que nos exige un poco, que tenemos que hacer un sacrificio, que tenemos que correr esa barrera de esta zona protegida, mostramos una tendencia a no hacerlo y eso tiene un impacto silencioso en la salud mental. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, cuando hay un cambio que tenemos que hacer para sentirnos mejor. Ajá, es muy bien. importante que entendamos que el desarrollo psicológico, que eso que llamamos crecimiento personal y eso que llamamos el llegar al ser auténticos, a ser como el nosotros conocerse mismos, uno mismo. no es el camino sencillo, no es el camino más fácil, ni es el camino, yo creo que la mayor parte de las personas estamos habituados a hacer. No, es un camino que a nosotros nos requiere un montón de nosotros y que también no hay ningún libro o enciclopedia que nos diga, enciclopedia, me encanta la palabra, como que nos diga cómo llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es como, bueno, este camino que tenemos como que resolver juntos y con otros para saber cómo llegar. Totalmente. Porque uno escucha bastante la idea de que las cosas las tenemos que dejar fluir o que lo que nos hace bien es lo que nos hace bien inmediatamente, ¿no? Como la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata. Yo creo que estamos cultivando por estos tiempos muchísimo de eso que es la satisfacción a corto plazo. Creo que todas las aplicaciones que nos van llegando, todo eso va cultivando que cada vez menos nos tengamos que exponer a conversaciones con gente nueva, a tener que salir de nuestra casa a buscar la comida, a tener que hacer... hoy te facilitan todo. Exacto. Y poco a poco creo que eso va cultivando o fortaleciendo esta zona de confort en la cual hoy desde mi casa puedo hablar con mis compañeros de trabajo, puedo conseguir una chica para salir, puedo pedirme la comida, puedo hacer que me venga a buscar a alguien desde la comodidad de mi sillón. Sí, hoy el mundo está, como quieras o no, con la historia de la tecnología, nos ha habilitado a capaz ahorrarnos tiempo en realizar ciertas actividades o ciertas cosas, porque nos lo facilita. Ahora es como vos decís también, ¿no? Como que estamos en un mundo donde capaz el esfuerzo ya no es tan necesario en ciertas cosas, entonces empezamos como a pensar que todo lo que requiere mucho esfuerzo, entonces capaz mejor lo dejo porque no es para mí. Exacto. A mí la zona de confort es una frase que me parece mala palabra, ¿no? Si yo te digo, Dani, tenés que salir de tu zona de confort, no puedes seguir así, en realidad capaz está como pensado desde otro lugar, pero nosotros necesitamos tener una zona de confort, ¿no? En algunos aspectos. El cerebro, ¿no? Es muy perezoso. El cerebro necesita la homeostasis, el equilibrio para realizar ciertos procesos. Nosotros dormimos,
en estado de confort, de tranquilidad. Todos nuestros procesos digestivos son en estado de tranquilidad, de descanso. La reproducción sexual, ¿no? El deseo sexual se produce cuando nosotros estamos tranquilos. Entonces, el cerebro siempre va a tender a que nosotros estemos en estado de confort, ¿no? Es como bastante perezoso en ese sentido, por eso también el tema de la pereza. Claro. Nosotros cuando realmente no tenemos ganas a veces de hacer algunas cosas que sabemos que nos van a hacer bien, es ir en contra a veces hasta de nuestro propio cerebro. Por eso también cuesta tanto y dar el primer paso a veces es lo más difícil. Exacto. Creo que eso que introducís es muy importante porque digamos que tenemos que tener un balance en cuanto a la zona de confort, es decir, cuánto necesitamos estar tranquilos un poco, es verdad, ¿no? Descansar. Sí, si no, ansiedad, exacto. riesgo, incertidumbre. Y cuando sí tenemos que salir de esa zona para poder lograr algo. Poniendo un ejemplo con respecto al tema de la zona de confort, en uno de nuestros capítulos, en de las relaciones tóxicas, hablábamos, Mercedes, cómo a veces cuesta salir de algo que es conocido, aunque sea malo, justamente por esa sensación o esa dificultad que entendemos tiene el poder soltar lo conocido. Sí, como el miedo a la incertidumbre. Exacto. Y ese es un buen ejemplo, como puede ser también esa persona que no está contenta en su trabajo, pero no se está animando a hablar con su jefe o a buscar otro trabajo. Así es, sí. Esa persona que tiene exámenes pendientes, que sabe que va a ser muy feliz cuando dé esos exámenes, pero que no está encontrando esa fuerza. O muchos otros ejemplos de la vida en la cual hacer ese esfuerzo va a implicar la superación personal y la felicidad o la realización personal va a estar atrás justamente de romper con esa zona de confort. Sí, y capaz no tanto la felicidad, pero por ejemplo, cuando nosotros a veces caemos mucho en nuestra zona de confort y realizamos siempre las mismas cosas, tendemos a culpabilizarnos por no hacer más, pero a la vez es como un círculo vicioso del cual no salimos, ¿no? Pensando en esto capaz, por ejemplo, en un caso de una paciente que decía... la verdad es que a mí lavar los platos me embola, no lo quiero hacer. Una persona con una personalidad bastante depresiva, ¿no? Me embola y prefiero estar acostada y no hacer nada porque estoy cansada, como que mi cuerpo está cansado, ¿no? Y pensaba esto de, bueno, en parte la zona de confort, ¿no? La deja en un estado de tranquilidad aparente porque ella no se expone capaz a lavar los platos, que es un caos, que le implica a ella un montón de esfuerzo, digamos, para su situación, encarar eso, todo el desorden. Pero a la vez, si no salgo de mi zona de confort, empieza a generarse como una cierta culpabilidad o remordimiento por no haberlo hecho. Exacto. Entonces la persona como de alguna manera se autosabotea en su misma zona de confort, porque espera ser diferente, pero como que no va en búsqueda de eso y al final termina como en este círculo vicioso de malestar. Totalmente. En mi época le decíamos barrer para abajo de la alfombra cuando dejábamos temas pendientes que no queríamos encarar y no. Sí. Y bueno, claro, porque uno no vea los temas no dejan de estar, porque uno no hable de las cuestiones no desaparecen, simplemente las posponemos. Y alguna vez escuchaba de algún autor, bueno, si hay un incendio en el fondo de tu casa, lo mejor que podés hacer es ir y tirar un balde de agua, ¿no? Mirar para el frente y hacer de cuenta que ese incendio no está. Sí. Obviamente a veces hacernos los distraídos es una forma de mantener ese no enfrentar situaciones difíciles, Sí. pero con ese costo que vos decís de culpa, yo diría de un poco de empobrecimiento a veces psicológico, porque bueno, de a poquito ese rasgo nos va limitando, nos va encerrando, y cuando hablamos de que la zona de confort empieza a alterar la salud mental, justamente tiene que ver con que la vida de esa persona se empieza a empobrecer. Sí, capaz no se me ocurría esa palabra, sí como más esto de no jugársela, de no arriesgarse como a ciertas consecuencias, pero sobre todo a no exponerse a la incomodidad. Exacto. La zona de confort tiene que ver con sentirnos cómodos,
sentirnos Exacto. seguros. Hasta en momentos donde nosotros sufrimos por esa zona de confort, ¿no? Exacto. Pensaba esto de la gente que tiende en situaciones negativas a reaccionar con mucha ira, mucho enojo. Esta ira me agota, me genera malestar, pero el exponerme a encontrarme con mi angustia probablemente me genere mucha incomodidad y para mí sea mucho más intolerable. Entonces es ahí donde el exponerse a la incomodidad es lo que nos aleja de nuestra zona de confort y nos habilita a probar nuevas cosas o nuevas formas. Totalmente. Sí. Porque ahí también podríamos hablar un poco profundizando algo más que la pereza, o capaz que en otros términos socialmente uno puede decir me embola hacer esto, me embola encarar determinada situación, Sí. está escondido otro tipo de sentimientos. Sí. ¿No? Por ejemplo, el miedo al fracaso. El miedo al ridículo. El miedo al ridículo, ¿no? Entonces, quizás también sea importante introducir la idea que a veces en esa protección lo que tengamos no es comodidad, sino que nuestra mente está tratando de explicarnos que está bien que te quedes acá, porque mejor no dar los exámenes, porque los posponemos y vamos a hacer determinadas cosas, pero que en realidad esa pereza o ese no quiero o eso que uno le busca la vuelta, lo que está también escondiendo es un miedo a poder superarse y un miedo a enfrentar situaciones que van a generar un desacomodo que después va a generar una nueva acomodación. Nosotros hablamos, cuando preparábamos este capítulo, el tema de la procrastinación, que hoy está como muy en auge, se habla mucho como de esta nueva palabra de dejo las cosas para último momento y veo qué hago. Y capaz pensándolo desde otro lugar, no como un rasgo de personalidad que yo debo aceptar y como convivir con eso, sino que pensar que detrás capaz puede estar esto que vos decís, ¿no? El dejo para el último momento porque el enfrentarme al empezar esto me puede a mí generar mucha frustración. También hay un tema con la pereza y es que creo que tiene que ver con la motivación. Tenemos la idea de que nosotros como que nacemos motivados, ¿no? Y tenemos como que de alguna manera estar motivados para todo. Y a veces empezar ciertas tareas no estamos tan motivados porque es enfrentarnos al ¿y si no puedo? ¿No? Como a los ¿y si? ¿Y si me sale mal? ¿Y si esto sale mal a la catastrofización? ¿No? Exacto. Entonces, de alguna manera, capaz este nuevo auge de la procrastinación también nos invita a pensar por qué estamos procrastinando, por qué estamos dejando para atrás ciertos temas, ciertas charlas. Y me hacía acordar mucho, pensando esto de la zona de confort, sobre todo para contar lo que nos pasa, mostrarnos vulnerables. Me hacía acordar hay un documental o como una charla, ¿no? En Netflix de Brené Brown que habla de la vulnerabilidad, porque lo que dice es, a veces pensamos que el ser vulnerables nos vuelve débiles, ¿no? Entonces nuestra zona de confort sería, bueno, no digo lo que me pasa, espero que el otro entienda lo que me está sucediendo y bueno, y veo qué hago. Sino como que eso nos vuelve valientes y el exponernos, el salir de esta zona, nos vuelve valientes en ese sentido, en hacer algo que nos quede totalmente incómodos a nosotros porque estamos esperando un resultado mejor o ser una mejor versión de nosotros. Totalmente, estoy muy, muy de acuerdo con eso. Creo que siempre es más sencillo no hablar, no mostrarnos vulnerables, ¿no? Siempre... no hablar de las cosas que nos molestan, lo venimos hablando en distintos capítulos y creo que tiene mucho que ver con eso. El camino de la valentía, que podría ser quizás el opuesto al del confort, justamente es poner sobre la conciencia, poner sobre la mesa las cosas, no barrer bajo la alfombra, no dejar para atrás las situaciones que nos son importantes. Y creo que cada uno de nosotros tiene que saber ser responsable de los proyectos y de los sentimientos que tiene. Creo que para cuidar nuestra salud mental un aspecto muy importante es ser responsables con las cosas que queremos hacer. Porque cuando uno dice quiero hacer esto y después no lo hace o lo deja para atrás, lo que se termina afectando es su autoestima, su sensación de puedo, la confianza en sí mismo. Sí. Y cuando se empieza a resquebrajar la confianza en uno mismo, bueno, la salud mental sin duda se empieza también a afectar, porque si no partimos de que nosotros somos confiables, yo soy confiable entre lo que
pienso, lo que siento y lo que hago, bueno, empiezo a generar mucha desconfianza y mi norte de alguna forma se empieza a afectar. Sí, y creo que estamos a un paso de ser lo que nosotros queremos ser. Estamos a un paso de ser felices, pero necesitamos dar ese paso fuera de lo conocido, de lo que conocemos. Exacto. Si crecer es como ampliar la conciencia, muchas filosofías hablan de eso, ¿no? De ampliar la conciencia. Bueno, ampliar la conciencia es tener experiencias nuevas, conocer gente nueva, hablar con esas personas que nos resulta incómodo hablar, visitar esos lugares distintos que no visitaríamos. Todo eso es salir de la zona de confort y a la vez todo eso es enriquecerse, crecer y bueno, tomar de esas experiencias la riqueza de aprendizaje que cada una de ellas tiene para nosotros. Sí, y que de alguna manera no estamos diciendo que salir de la zona de confort sea fácil ni sencillo. Es nuestra zona conocida y es lo que aprendimos. No podemos desaprender lo que aprendimos, pero sí podemos adquirir nuevos aprendizajes y entender las cosas desde otro lugar. Y creo que el gran desafío de todos nosotros es poner como nuestro esfuerzo en ese cambio. Exacto. En salir de nuestro malestar y de lo que venimos acostumbrados a ese paso a lo desconocido. Exactamente, vale la pena el esfuerzo. Exactamente. Muy bien. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Si te A vos. parece, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Me parece muy bien. Esperándolos en Hablemos para el capítulo 8, en el cual vamos a estar trabajando sobre el tema Problemas tenemos todos. Problemas tenemos todos. ¿Qué frase? Una frase que analizaremos para cerrar este ciclo de 8 capítulos de Hablemos. Muchas gracias. Adiós.